Buenas tardes, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto final para el curso de Métodos Matemáticos para Física e Ingeniería 2, que trata sobre la reconstrucción radial preliminar del plasma y estimación del centro en el Stellarator SCR1 mediante análisis computacional de curvas, corriente-voltaje de la sonda Langmuir. El grupo está conformado por Jordan Arce, Jonathan Fuentes y yo, Fabiola Sancho. Estos son los contenidos que se van a abarcar en esta presentación, en donde primero planteamos el problema físico y los objetivos del proyecto y repasamos el fundamento de la sonda Langmuir. Luego se va a presentar el modelo matemático, la metodología computacional, los resultados y las conclusiones. Bueno, para empezar, el SCR-1 es el único Stellarator en operación en Centroamérica y uno de los pocos en Latinoamérica. A diferencia de tokamak, este confina el plasma con un campo magnético puramente helicoidal sin necesidad de corriente toroidal neta. Para entender cómo se comporta ese plasma confinado, se necesita conocer su estructura interna, sobre cómo varía radialmente la temperatura electrónica, la densidad electrónica y el potencial del plasma. La herramienta de diagnóstica que se utiliza es la sonda Langmuir, que básicamente es un electrodo pequeño que se introduce en el plasma y al que se le aplica a un barrido de voltaje, midiendo la corriente recolectada. La curva corriente-voltaje resultante codifica esa información física, pero en la práctica pues nunca es una curva ideal, ya que tiene un ruido instrumental, histéresis por el barrido bidireccional, saturaciones incompletas y regiones de transición suavizadas. El problema central de este proyecto es físico y computacional y se tiene la pregunta central de hasta qué punto con un tratamiento numérico riguroso estas curvas reales permiten reconstruir el comportamiento radial de T sub e y N sub e y a partir de eso inferir una ubicación aproximada del centro del plasma. Para el análisis se cuenta con 16 curvas corriente-voltaje medidas en 7 posiciones radiales entre 0.254 y 0.310 metros. Nuestro objetivo general fue reconstruir de manera preliminar el comportamiento radial del plasma del SCR1 a partir de estas curvas corriente-voltaje con el fin de estimar la ubicación aproximada de su centro. Para lograrlo, nos planteamos 4 objetivos específicos. Primero, organizar y caracterizar el conjunto de curvas disponibles, vinculando cada medición con su posición radial, de modo que todo el análisis fuera trazable. Segundo, implementar un procedimiento para extraer T sub e, N sub e, el potencial flotante y el potencial del plasma, combinando un algoritmo especializado como PlasmaPy con un método clásico de respaldo. Tercero, construir una representación radial continua de estos parámetros usando regularización de Tikhonov e identificar la posición del máximo de densidad electrónica. Y cuarto, usar aprendizaje automático como herramienta auxiliar de validación sin que sustituyera en ningún momento la interpretación física que siempre fue el eje del proyecto. Para entender de dónde salen esos parámetros hay que analizar la física detrás de la curva. Cuando la sonda está a un voltaje mucho menor que el potencial del plasma, repele casi por completo los electrones y la corriente medida está dominada por iones acelerados por la condición de Bohm. Esta es la región que se conoce como la región de saturación iónica. A medida que se sube el voltaje se entra en una región de transición exponencial donde los electrones empiezan a superar parcialmente la barrera de potencial. Bajo el supuesto de una distribución maxwelliana de velocidades, la corriente electrónica crece exponencialmente con el voltaje y es precisamente la pendiente de esta región en escala semilogarítmica la que nos da la temperatura electrónica. Finalmente, cuando el voltaje supera el potencial del plasma, se entra en una región de saturación electrónica donde la sonda atrae casi todos los electrones disponibles. En un plasma magnetizado, esta saturación rara vez es perfectamente plana, porque el radio del árbol de los electrones restringe su acceso a la zona. De esta curva se extraen entonces 4 cantidades: la temperatura electrónica, la densidad electrónica, el potencial del plasma y el potencial flotante. Todo esto en función de la posición radial. Bueno, ahora vamos a hablar del modelo matemático y sus supuestos. Primeramente, los supuestos que escogimos fueron que la distribución electrónica sea maxwelliana. Esto significa que no hay una velocidad máxima o una velocidad mínima de los electrones, sino básicamente llegan como a un promedio de los electrones que va decayendo con el paso del tiempo o con el paso de la energía que se le aplica. Después las descargas aproximadas son estacionarias, el área geométrica es aproximadamente 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La corrección por magnetización radio del Armor queda como mejora futura. Y el análisis es preliminar por cobertura radial limitada.
Ahora, el modelo matemático, tenemos en sí cuatro modelos. Uno es la corriente eléctrica, que es exponencial, la temperatura electrónica, que es logarítmica, la densidad electrónica, que es cuadrática, y llegamos a la ecuación de Tikhonov, que es lo que nos interesa en este caso. Vemos que es una ecuación bastante larga que une tanto la derivada de la densidad electrónica, la derivada de la temperatura electrónica y la derivada del voltaje del plasma. Hay que tomar en cuenta que esta técnica matemática se utiliza para resolver problemas de mal condicionamiento de señales, por ejemplo, que haya mucho ruido o pequeñas perturbaciones que pueden afectar el rendimiento de los datos, y aparece frecuentemente en esta reconstrucción de perfiles radiales. Esta ecuación se puede simplificar a esta segunda ecuación que vemos aquí, donde se divide cada una de estas variables, que son la densidad electrónica, temperatura electrónica, voltaje del plasma, para generar los perfiles en base a estas variables, a cada una de estas variables. Ahora, la metodología computacional que elegimos fue primero la lectura con pandas y NumPy de los diversos Exceles, de los perfiles radiales que teníamos y de los datos de voltaje y corriente de cada una de las tomas de datos. Después lo que hicimos fue una limpieza de datos, quitando los valores nulos, los valores infinitos, las agrupaciones por voltaje, alguno que otro dato atípico. Después lo que hicimos en el preprocesamiento igualmente fue una malla y suavizado, que básicamente hacer una malla de voltaje, después sacar por interpolación lo que viene siendo la corriente de cada una de estos voltajes de cada una de las mallas. Después lo que se hizo fue un filtrado gaussiano para que los datos del voltaje y de la corriente fueran aproximadamente normales. Después lo que se hizo fue la extracción de estos diversos parámetros de la temperatura electrónica, la densidad electrónica, el voltaje del plasma y el voltaje flotante por medio de la librería PlasmaPy, o por medio del método clásico, que son las ecuaciones que se utilizan para sacar estas variables. Después lo que se hizo fue la reconstrucción de Tikhonov más la curva L, que la curva L es los mejores pesos utilizados para la ecuación antes vista anteriormente. Después se validó con un modelo Machine Learning cada uno de esos perfiles radiales para ver si eran físicamente correctos. Después lo que se hizo fue un método principal llamado Switch Probe Analysis de PlasmaPy, que convergieron 11 y 6 curvas, y después un respaldo clásico que se activó en 5 de las 16 curvas para evitar pérdida de información experimental. Y por último hicimos la reconstrucción real con la ecuación de Tikhonov de primer orden, con escalamiento adaptativo y selección de la curva de lambda por medio de la curva L. Ahora vamos con la validación de reproducibilidad. Obtuvimos un 100% de curvas expresadas exitosamente, un 68,35% de convergencia con PlasmaPy, un 31,25% por Fallback clásico, y la precisión fue de 0,867 más o menos 0,094, lo que es válido. Resultados uno: curvas IV representativas. Vemos que de alta calidad tuvimos el SHOT 436, de calidad intermedia el SHOT de 457 y el SHOT 464 es de baja calidad. Resultados 2: perfiles radiales reconstruidos. En este caso podemos ver que los perfiles radiales son acordes a documentaciones anteriores, por ejemplo, en la documentación de Ricardo Solano para su tesis de maestría. Los rangos de cada una de las variables de la densidad electrónica, temperatura electrónica y voltaje del plasma son coherentes con los valores teóricos, por lo cual son unos buenos resultados, y las curvas también son acordes a dicho resultado. En esta diapositiva se muestra la estimación del centro del plasma a partir del perfil reconstruido de densidad electrónica. La idea principal es que, digamos, después de procesar las curvas corriente-voltaje, reconstruyamos el perfil radial basado en la densidad electrónica y tomamos
como centro estimado la posición donde la densidad electrónica reconstruida alcanza su valor máximo. El resultado obtenido fue de un valor R de 0.2540 metros con una densidad máxima reconstruida de aproximadamente 6.466 por 10 a la 15 metros a la menos 3. En la gráfica, esta posición está marcada, como se puede ver aquí, en la línea roja punteada. Lo más importante es que el máximo aparece justo en R1, que es la posición radial más interna que se midió. Por eso la presentación correcta, digamos, no es decir que ya encontramos de forma definitiva el centro real del plasma, sino que encontramos una cota inferior dentro del dominio medido. Es decir, no tenemos mediciones para radios menores de 0,254 metros. El verdadero máximo podría estar más hacia el interior. Entonces, ese resultado sí es físicamente útil porque nos indica que la densidad aumenta hacia la zona interna del dominio medio, pero también evidencia una limitación experimental, ya que se debería mejorar, digamos, de alguna manera con más mediciones los datos para encontrar realmente ese centro del plasma. Aquí, digamos, se presenta el módulo del Machine Learning que usamos, pero es importante aclarar algo desde el inicio, digamos, que el Machine Learning no se usó para reemplazar el análisis físico, sino más bien se utilizó como una herramienta auxiliar de diagnóstico y caracterización de cada una de estas curvas. A la izquierda se muestra una reducción de dimensionalidad mediante PSA. Cada punto representa una curva, descrita por varias características numéricas. Lo que hace el PSA es proyectar esas características a dos componentes principales para visualizar si las curvas se agrupan según su calidad, ya sea válidas, dudosas o descartables. El resultado muestra que no hay una separación perfecta entre clases. Eso es esperable porque cada calidad de la curva no es una propiedad completamente binaria, sino un continuo. Una curva puede tener bajo ruido, pero aún así comportarse de forma distinta al resto. A la derecha se muestra el resultado del Isolation Forest para detectar curvas atípicas. Este método marcó como atípicos los disparos 438, 442 y 450. El caso más interesante es el que tenía muy poco ruido relativo, que es el de el Shot 450, ya que se marcó como atípico, pero no de baja calidad, sino más bien porque tenía muy poco ruido. Entonces aquí se ve una diferencia muy importante, que es que atípico no significa necesariamente malo, significa que la curva es diferente estadísticamente respecto al conjunto. Y un detalle importante a notar aquí en la presentación es que se agrupan, los únicos, digamos, que se agrupan son digamos, las curvas descartables. Como podemos ver a la izquierda inferior del gráfico izquierdo, solo hay una que se separa, pero normalmente las curvas descartables sí se agrupan. Bueno, y en esta diapositiva, digamos, resume la parte más crítica del proyecto. Aquí la idea no es solo mostrar resultados, sino reconocer claramente hasta dónde son confiables. Primero, una limitación importante fue la cobertura radial. Solo se tenían 7 posiciones entre aproximadamente 0,254 metros y 0,310 metros. Este rango permitió reconstruir una tendencia radial preliminar, pero no permite asegurar completamente dónde está el eje magnético real, porque el máximo de densidad quedó justo en la frontera interna del dominio. Segundo, la densidad electrónica depende del área efectiva de la sonda. En implementación, en el que se usó el área geométrica, pero en un plasma magnetizado el área efectiva puede cambiar por efectos del radio del Larmor y de la magnetización, ¿verdad? Eso explica por qué la densidad puede quedar subestimada, aunque la forma del perfil sea físicamente interpretable. Tercero, digamos, no se contó con un diagnóstico externo independiente a lo que se hizo, como interferometría o espectroscopía, que nos hubiera dado una validación extra al modelo que hicimos, ¿verdad? También tomar en cuenta que hace bastante tiempo no se le hace un cambio a las puntas de tungsteno que tiene la sonda, entonces ese es un detalle importante que, bueno, se debió haber hecho antes de la experimentación. Claramente no se pudo, puesto que los datos, bueno, en el laboratorio no se nos permitió
por este semestre tomar más datos, entonces no pudimos mejorar este aspecto. Y finalmente, el análisis de sensibilidad muestra que el resultado depende del preprocesamiento, el suavizado y la regularización, y eso, digamos, no invalida el modelo, pero obliga a interpretarlo como una reconstrucción preliminar. Bueno, aquí lo que vamos a ver son las conclusiones principales de nuestro proyecto. Como conclusión general, el proyecto logró construir un pipeline híbrido capaz de procesar el 100% de las 16 curvas disponibles. Esto es importante porque las curvas experimentales reales no siempre cumplen las condiciones iniciales de un modelo analítico simple, por lo que se combinó PlasmaPy, que es la biblioteca que usamos para análisis de curvas, junto con el método clásico de respaldo, evitando perder información experimental. La segunda conclusión es que la temperatura electrónica fue el resultado físicamente más sólido, dando entre 11.5 y 16.8 electron volts, un rango razonable para el Accelerator número 1 y consistente con la literatura. La tercera conclusión es que la densidad electrónica probablemente esté subestimada, y eso no se interpreta como un fallo completo del análisis, sino como una consecuencia del parámetro más sensible del modelo, que es el área efectiva de la sonda. Al no corregir completamente efectos de magnetización, la magnitud absoluta de la densidad puede quedar por debajo de lo esperado. La cuarta conclusión es que el centro estimado del plasma es de 0,254 metros y debe entenderse como una cota inferior. No podemos afirmar que este sea el centro real por nuestra limitante en datos, ¿verdad? Y finalmente, el Machine Learning aportó una validación auxiliar y sirvió para clasificar la calidad y detectar datos atípicos, pero siempre manteniendo la interpretación física como criterio principal. Y aquí estarían colocadas las referencias de las que nos apoyamos, y están divididas en las que usamos más para la parte del diagnóstico y la física, la teoría del plasma. Y del otro lado podemos ver la sección para los métodos computacionales que implementamos y literatura para confirmar si los datos del Accelerator, el SSR1, daban correctos. Muchas gracias.